Continuamos en directo en Es la Mañana en la región de Murcia y como les decía al arranque del programa, hoy vamos a hablar del canal de denuncias. Saludamos ya a José Álex Maniviesa, abogado en Safety Juris. José Álex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Bueno, el 13 de febrero de este año ha entrado en vigor la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Te pregunto, ¿a qué necesidad responde esta normativa y en qué contexto se ha dado? Bueno, por partes. Debemos comenzar hablando de la Ley 2/2020 del 20 de febrero, la cual incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva Europea 2019-1937 relativa a la protección whistleblowing o, en castellano, de la denuncia de irregularidades. Esta corriente es, por tanto, un impulso al establecimiento de unas normas mínimas comunes de protección de la información en toda la Unión Europea. En cuanto a la pregunta del contexto y su necesidad, y sin querer extenderme demasiado, nos tendríamos que remitir a 2008. Te diría que es a partir de este año en el que se dio un contexto social marcado por la crisis financiera y el consecuente derrumbe de la burbuja inmobiliaria, cuando pudimos apreciar una percepción ciudadana en la que se consideraba que, tanto en la vida política como en la economía, se promovía la corrupción, con delitos como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, todo en una tormenta de medidas de recortes y ajustes que afectaban a la ciudadanía. Ante la gravedad de estos hechos, se apostó por introducir reformas en el Código Penal. Así, la Ley Orgánica 5/2010 y posteriormente la 1/2015 en España suponen un cambio del paradigma para las empresas, que desde ese momento pasan a ser penalmente responsables de los actos de sus directivos, empleados o terceros. De esta forma, debido a la necesidad de proteger a las empresas de daños derivados de estas responsabilidades penales, de daños financieros, daños reputacionales e incluso disoluciones, se optó por la implantación de compliance, que vienen a ser programas de cumplimiento para la prevención, detección y exoneración en la empresa ante cualquier actividad delictiva que la pusiese en peligro. De este modo, se ha entendido que en estos programas de cumplimiento los trabajadores juegan una función fundamental de colaboración eficaz, no solo en la empresa, sino también con la justicia. Es por tanto, y aquí ya llegamos al quid de la cuestión, que para favorecer la detección de estos posibles actos delictivos se regula la implantación de canales seguros de denuncia para poder dar cuenta de estos hechos dentro de la empresa. En este sentido, para proteger a los informantes, se ha ido aplicando, sobre todo a nivel autonómico, diversas iniciativas. Sin embargo, no es hasta la promulgación de la Ley 2/2023, a la que estamos haciendo referencia, cuando se establece un marco legal para proteger a esta figura del denunciante, homogeneizando así en toda España el tratamiento y haciéndolo acorde a lo definido en la Unión Europea. Podemos decir que su finalidad es proteger a estos informantes, ¿no? ¿Cuándo entraría esta ley en vigor? Sí, en cuanto a su finalidad, como su propio nombre indica, la finalidad principal de la ley gira en torno a la protección total de los informantes de infracciones contra cualquier represalia que pudiera sufrir dichos informantes o denunciantes, ¿no? Que suena un poco mejor que informantes. Tras comunicar una infracción en la empresa que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la existencia de discriminación, acoso o despidos improcedentes. Para ello, esencialmente, se deberán establecer unos canales de denuncias seguros, anónimos, con medidas activas para evitar represalias contra los trabajadores y, si es posible, a cargo de empresas externas para asegurar la imparcialidad en el tratamiento de las denuncias. En cuanto a la aplicación, la ley prevé, por una parte, una vacatio legis de 20 días desde su aplicación en el BOE el pasado 13 de febrero. Es decir, un periodo de 20 días desde el 13 de febrero al 5 de marzo hasta que se hace efectiva la entrada en vigor de la ley. Y por otra, establece también un plazo máximo de 3 meses desde esa entrada en vigor para que las organizaciones obligadas a implantar los canales lo materialicen, que finalizaría el 5 de junio. Por último, como excepción a esto que acabamos de decir, para las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo se extendería hasta el 1 de diciembre de 2023.
Entonces, el foco de esta ley se centra en la necesidad de una cierta colaboración ciudadana comprometida en facilitar información sobre conductas delictivas y su protección mediante canales de denuncia seguros, pero ¿todas las empresas tienen la obligación de implantar estos canales de denuncia? ¿Cuáles tienen realmente la obligación legal? No, ciertamente no son todas, pero en la práctica son muchas las que tendrán que establecer estos canales. Para empezar, en el sector privado están sujetas todas aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con más de 50 trabajadores en plantilla. Todas ellas deberán implantar, por tanto, un sistema interno de comunicación conforme a esta ley. También todas aquellas que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección de medio ambiente, con independencia del número de trabajadores que tengan en este caso. También, por su parte, los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos u otros, ¿no? Siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Por otra parte, también está afectado el sector público. En este caso, hablaremos de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y ciudades-estado de autonomía y las entidades que integran la administración local. También las universidades públicas, las corporaciones de derecho público, las fundaciones del sector público, las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de entidades públicas directa o indirectamente sea superior al 50%, así como todos los municipios, que deberán implementar un sistema de comunicaciones independientemente del número de habitantes. Si bien los que tengan menos de 10.000 habitantes podrán compartir los sistemas de comunicación entre sí o con otras administraciones públicas dentro de su comunidad autónoma. Realmente son muchas las entidades públicas y privadas que están sujetas a la obligación de implantar un sistema interno de información. ¿Qué características y requisitos deben tener estos canales? Sí, y es muy importante que valoremos la importancia de proteger al informante mediante sistemas de denuncia seguros. Por tanto, estos sistemas deben estar diseñados, implementados y gestionados bajo los principios de seguridad, confidencialidad y anonimato. Es decir, que se debe asegurar que la identidad del informante o de terceros que puedan estar mencionados en la comunicación, así como en el proceso de gestión y tramitación, esté protegido. En este sentido, se deberá proteger especialmente lo previsto en la regulación en materia de protección de datos. Por consiguiente, algunas de las características del sistema deben ser que se permita la comunicación por escrito o verbalmente o de ambos modos, que también es obligatorio, además, la designación de un responsable del sistema. También es obligatorio contar con una política o estrategia que anuncie los principios generales en esta materia de sistemas internos de información y defensa del informante, y que sea debidamente publicitada en el seno de la organización. Deberá contar, a su vez, con un procedimiento de gestión de las comunicaciones recibidas, es decir, protocolo de qué hacer una vez se reciba una denuncia. Gestión que, como te decía antes, podrá ser llevada a cabo por un tercero siempre que ofrezca garantías de independencia, de confidencialidad y de protección de datos. Y por último, en todo caso, será esencial la protección, seguridad jurídica, confidencialidad y anonimato, que son los requisitos esenciales de esta normativa. Bueno, parece que se ha detallado bastante el contenido de estos canales. No obstante, para la aplicación has nombrado a un responsable del sistema e incluso la figura de una consultora externa para la gestión del canal. ¿Puedes precisar un poco estas figuras? Sí, efectivamente es necesario el nombramiento de un responsable del sistema, que también podrá colaborar en su caso con la consultora externa en la gestión. Será el órgano de administración o de gobierno de cada entidad u órgano que esté obligado a designar un responsable, es decir, una persona física que gestione el sistema o un órgano colegiado que delegará, en este caso, a uno de sus miembros las facultades de gestión, de información y de tramitación de expedientes de denuncia. Estos nombramientos deberán ser notificados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que será el órgano de control, ¿vale?, en un plazo de 10 días hábiles siguientes al nombramiento o, en su caso, al cese del responsable de forma motivada. En el sector privado, este responsable deberá ser un directivo de la entidad, el cual asumirá las funciones con independencia del órgano de administración. Muy importante esto último. En cuanto a lo que me preguntaba sobre la parte de la posibilidad de la gestión externalizada, vemos como a través de la Directiva 2019-1937
la Directiva Europea del Whistleblowing, con la que comenzábamos la entrevista, y también por parte de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, se permite que el canal de denuncias de cualquier entidad pueda ser gestionado por un tercero externo, que asumirá las funciones propias del responsable. En este caso, lo habitual es que los canales de denuncias de gestión externa suelen ser llevados por despachos de abogados, como hacemos nosotros mismos desde Safety Juris, por lo que la denuncia la estudiará un abogado independiente de la entidad. Los beneficios de externalizar el canal de denuncias se pueden resumir básicamente en que, por una parte contaremos con la profesionalización de la gestión y el estudio de la denuncia por un profesional del derecho, ¿no? Evitaremos también destinar recursos internos a esta tarea, garantizaremos la confidencialidad y la independencia, mitigaremos el temor a posibles represalias al no tratarse de un directivo de la propia empresa quien está recibiendo la denuncia y, desde mi punto de vista, lo más importante, que esta externalización, conforme a los criterios jurisprudenciales, resulta más creíble como prueba de la diligencia debida de la mercantil en materia de responsabilidad penal. Por su parte, añadir que en el ámbito de la administración pública, ésta podrá nombrar de forma instrumental un gestor externo del sistema de información, siempre que acredite la insuficiencia de medios propios, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y comprenderá únicamente el procedimiento para la recepción de la información sobre infracciones, teniendo en todo caso, como hemos dicho, carácter instrumental únicamente. Otro tema también importante, infracciones y las sanciones aparejadas. ¿Qué tiene prevista la ley en este sentido? Sí, sé que este tema es siempre interesante para la gente. Por no ser muy tedioso, haciendo una enumeración larga de las infracciones, podemos resumir que, como resulta habitual, las infracciones por incumplimiento de la ley se clasificarán en leves, graves o muy graves, ¿vale? Todas ellas van relacionadas con el incumplimiento, bien por no implementar el sistema interno de información, por no aplicar las medidas pertinentes o no hacerlo de la manera debida. En este sentido, y en cuanto a las sanciones, deberemos distinguir entre las personas físicas, a las cuales se les podrá aplicar sanciones que pueden llegar hasta los 300.000 euros, ¿no?, en el caso de las más graves, y las personas jurídicas, quienes podrán llegar al 1.000.000 de euros en estas sanciones. Bueno, nos quedan apenas 2 minutos. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo lo que nos has explicado? A modo de conclusión, por intentar sintetizar lo más importante a tener en cuenta, es que estas nuevas medidas han devenido en la obligación de implementar un sistema de información interno, el canal de denuncias, que deberá contemplar las notas de confidencialidad, anonimato y seguridad de los datos, protegiendo eficazmente a toda persona que notifique una irregularidad en su empresa. También que las empresas, sujetos obligados en España, deberán adoptar estas medidas de forma proactiva, garantizando el cumplimiento eficaz de la ley, así como la prevención de riesgos de incumplimiento de esta. Que si no se establecen estos canales de denuncia o no se hace de forma adecuada, tanto el órgano inspector como los informantes podrán ponerse en contacto con las autoridades competentes para denunciar este hecho, que está considerado como una infracción muy grave, con sanciones de hasta 1.000.000 de euros. Y por último, que estos sistemas se pueden externalizar con despachos profesionales que, como nosotros en el despacho de abogados Safety Juris, te permiten garantizar la profesionalidad, confidencialidad, anonimato y eficacia en su gestión, incorporando sistemas digitalizados que automatizan los procesos, permitiendo ahorrar tiempo y recursos a las empresas y, por supuesto, evitando las correspondientes sanciones o penas de un intento de cumplimiento por parte de la empresa que no se ajuste realmente a la normativa. Bueno, pues dicho queda, yo creo que ha quedado perfectamente aclarado. José Álex Maniviesa, abogado en Safety Juris, un placer como siempre. Gracias por atendernos.